Comenzamos entonces el nivel 3 del curso de taquigrafía y arrancamos nuevamente con el alfabeto estenográfico, pero esta vez vamos a ir un poquito más en profundidad. Aquí tenemos los rasgos que ya ustedes bien conocen y practicaron en 2 módulos completos, así que no vamos a profundizar en ellos. Simplemente recordamos que todos se trazan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero tenemos 2 rasgos ascendentes que son el re y el le. Y también especificamos que este rasgo bisílabo, vocal X vocal, tiene un comienzo grueso y un final fino. Y es bisílabo, pero sirve no solamente para la X, sino para el sonido X, que puede ser también la doble C, como para escribir, por ejemplo, acción o accionar. Y aquí tenemos abreviaturas, la mayoría de las cuales ustedes ya conocen: al, para, por, república, gobierno, S, número. En este caso tratamos de usar esta abreviatura siempre y cuando siga el número, ¿sí? Por ejemplo, para escribir número 7 y al lado va el número subrayado. Ordinario, ordinarios, ordinariamente, or, de manera que esta es nueva para ustedes. Telégrafo se abrevia con las 2 primeras sílabas. Hacia, que si no fuese abreviatura debería llevar la vocal final por ser un solo rasgo, pero a modo de abreviatura por el contexto nos damos cuenta de que no dice esa, sino hacia. Cámara, en primera posición, la sílaba K. Y luego tenemos esta abreviatura para honorable y honorabilidad. Este rasgo ustedes no lo tienen visto, lo vamos a conocer en esta clase en una regla de perfeccionamiento. Es el rasgo H, que se usa, bueno, ya lo vamos a ver a continuación, en este caso para la abreviatura honorable, honorabilidad. Es como el rasgo de la W, pero al comienzo es grueso y al final es fino. Tenemos también la abreviatura EL, las abreviaturas porque, público, como y comisiones, esa, eso, en qué, manera, radiograma, esta es nueva también para ustedes, ferrocarril, se escribe F y K, así separadito pero muy unido, ley, que como en el caso de Asia debería llevar la vocal final, pero como es abreviatura y una palabra de muchísimo uso, no la lleva. Cámara de Diputados, que se abrevia KDI. Excelentísimo, que se abrevia con el rasgo vocal X, que era al comienzo grueso y luego fino, y luego el rasgo M. Hay otra abreviatura que yo no la incluí porque en lo laboral ya no la utilizamos, pero van a notar que en algunas láminas de traducción está. Es la abreviatura para escribir pero, y algunos taquígrafos, muy pocos, la utilizan con el rasgo P reducido en segunda posición. Pero en realidad los que tenemos mucha experiencia dejamos ya de utilizarla porque en las traducciones se nos ha confundido mucho con la vocal I. Entonces por eso no la incluimos en este listado. De todas maneras, si ustedes lo han aprendido así, tal vez en sus estudios secundarios, cuando estaba la materia estenografía, pueden seguir utilizándola siempre y cuando no se confundan con la vocal I.
Tienen luego, como acostumbramos siempre, ejercicios de autoevaluación. Estimo que les va a resultar muy fácil escribir este texto solamente con rasgos rectos y curvos. Y aquí tenemos lo que les decía recién, las reglas de perfeccionamiento. En primer lugar, tenemos el rasgo H. ¿Cuándo se va a usar este rasgo H? Muy poquitas veces. En voces extranjeras, si hace falta. En abreviaturas, como vimos recién, honorable y honorabilidad. En fórmulas químicas, como inicial en nombres propios y en las enumeraciones con letras. ¿Vieron cuando van citando, por ejemplo, incisos A, B, C, D y llega hasta la letra H? Bueno, si están registrando las letras en taquigrafía pueden usar este rasgo. La siguiente regla de perfeccionamiento es esta que está en la letra B, los rasgos bisílabos, vocal, doble R vocal, vocal S vocal y el bisílabo empe o embe y el vocal X vocal son iniciales. Ya lo habíamos visto en el primer módulo, en el nivel 1, pero pueden ser mediales si les antecede la partícula des, como en estos ejemplos: desarraigo, desuso y desemboca, y otros que pueden surgir. Sepan ustedes que pueden ser mediales siempre y cuando les anteceda la sílaba des. Luego tenemos otra nueva regla en la que notamos que para facilitar la lectura se va a trazar la consonante final, aunque no esté acompañada por vocal, en palabras como las siguientes: reloj, red y pared. ¿Sí? Escribimos reloj, G, diría rede y parede. Por el contexto nos vamos a dar cuenta de que se trata de esas palabras. Y aquí tenemos otra regla que en realidad abarca pocos casos, pero está bueno que sepamos que pueden aparecer, que el rasgo vocal S o el vocal N se utiliza en las desinencias verbales con 3 vocales. Ustedes ya saben lo de circulito. Acá en realidad para escribir reías no debe llevar el circulito. Es simplemente con el rasgo. Reías con el vocal S. Caían, lo mismo con el vocal N, y leían también con el rasgo vocal N. Fíjense que si tenemos que escribir, por ejemplo, ríes, vamos a escribir entonces ahí sí el circulito, porque tiene 2 vocales. Pero en el caso de reías, que tiene 3 vocales, entonces usamos este rasgo vocal S, reías. Caían, lo mismo, si tuviésemos que escribir caen, sería con el ganchito, caen. Pero para diferenciar si tenemos que escribir caían, lleva el rasgo vocal N. Y si fuese aquí leen, iría con el ganchito N, y leían con el rasgo vocal N. Una última regla de perfeccionamiento es para que ustedes sepan que un pequeño trazo de unión se traza entre los rasgos re y me, por ejemplo, para escribir rima o remo o aroma, para que no se confunda este rasgo con este otro, con un rasgo prolongado. Ustedes ya saben prolongación, entonces pueden darse cuenta por qué se traza este tracito, valga la redundancia, para diferenciar estos 2 rasgos. Y en exige pasa lo mismo, se hace un pequeño tracito y se nota que hay 2 rasgos. Lo mismo en acecho. No hace falta, como decimos siempre, que estudien estas reglas de memoria.
con visualizar el porqué de cada una de ellas les va a quedar muy claro. De todas maneras, tienen ejercicios para aplicar estas reglas y tienen algo nuevo en este módulo, que son ejercicios de transliteración. No decimos traducción porque traducción se refiere a cuando trabajamos con distintos idiomas. En este caso estamos trabajando siempre en español, pero escribimos con diferentes códigos. Aquí en la primera lámina tienen no solamente los signos con la correspondiente transliteración, sino que también tienen el análisis de por qué, si no tuviéramos la transliteración, debemos ir leyendo, deduciendo de acuerdo con las posiciones, los grosores y los rasgos y el contexto. Eso es muy importante cuando se trata de redactar los textos escritos en taquigrafía. Bien, finalmente tenemos más práctica. Tenemos, por ejemplo, aquí aparece el circulito, si bien estamos trabajando con rasgos básicos, pero como ustedes ya saben, ya han cursado 2 niveles del curso de taquigrafía, pueden ir trabajando, además de los rasgos básicos, algún que otro circulito. De todas maneras, vamos a ir en orden para fijar las reglas aprendidas hasta el momento y acrecentar nuestros conocimientos que nos darán mayor seguridad a la hora de escribir velozmente. Un último ejercicio para practicar, para plantear sus dudas. Aquí yo tengo el texto impreso, pero en la pantalla de la computadora se ve con mucha claridad si los rasgos son gruesos o finos y las posiciones. Y finalmente tienen el trabajo práctico, que en este caso va a consistir en transliterar estas oraciones que tienen aquí. Son 8 oraciones independientes, cada una trata de un tema diferente, pero muy sencillas porque están escritas con rasgos básicos, rectos y curvos. Ni siquiera hay vocales, pero sí algunas abreviaturas. Así que bueno, espero que me planteen sus dudas, como siempre, comentarios, sugerencias, porque a esta altura ustedes también pueden ir ideando alguna manera práctica que les resulte útil, compartir, si alguna abreviatura les resulta útil escribirla de alguna otra manera, o si hay abreviaturas que en realidad no les resultan tan útiles o se prestan a confusión. Así que bueno, podemos intercambiar esas opiniones. Espero sus mensajes y nos continuamos en la próxima clase ya con las vocales.